Yo era el médico intocable, el hombre que caminaba por los pasillos del hospital como si el mundo no pudiera tocármelo. La gente susurraba mi nombre con reverencia, como si yo fuera una figura hecha de precisión, acero y distancia. Y tal vez lo era, hasta la noche en que la sangre de una desconocida dibujó un camino rojo sobre el mármol brillante y vino a morir, casi literalmente, a mis pies. Recuerdo el sonido primero. Pasos torpes, irregulares, como si cada uno fuera una súplica. Luego, la puerta chocando contra la pared. Después, su respiración rota que olía a miedo. Ella no entró caminando, irrumpió, se desplomó, y cuando la levanté entre mis brazos, sentí su vida derramándose como arena entre mis dedos. Su piel estaba helada, sus labios temblaban, y aún así, encontró fuerzas para pronunciar un ruego que me fracturó por dentro. No me deje, por favor. Mi vida entera se redujo a ese instante. Yo, que jamás permití que un paciente cruzara la frontera invisible de mi corazón, sentí esa súplica como una marca ardiente, una amenaza, una promesa, un destino que no pedí, pero que ella me entregó con su último aliento consciente. Cuando coloqué mis manos en su herida, entendí que aquello no era un ataque común. El corte tenía intención, técnica, rabia. Era un mensaje y quienquiera que se lo había enviado, no había terminado con ella. Aquella noche descubrí algo imposible de admitir en voz alta. No era ella quien necesitaba de mí, era yo, quien había estado esperando por ella sin saberlo. Soy el doctor Adrián Navarro, cirujano de trauma, conocido por un sobrenombre que nunca pedí. El intocable no era un título de ego, sino de sobrevivencia. Aprendí hace años que cuanto más cerca dejaba a las personas, más profundamente podían destruirme. La medicina me enseñó a cerrar puertas, a mantener las emociones en cuarentena, a elegir la lógica antes que el corazón. Funcionó, hasta el instante en que ella apareció sangrando. La guardia de esa madrugada estaba vacía. Un vacío cómodo, familiar, que yo llenaba con silencio y trabajo. Las luces del quirófano estaban apagadas, los monitores dormían, y yo me dedicaba a revisar relatorios sin prisa. Para mí, el hospital era un templo, ordenado, previsible, donde la vida obedecía a mis manos. Pero esa noche la vida se rebeló. Ella irrumpió cargando un medo que se podía tocar. Su camiseta estaba rasgada, empapada, y su sangre formaba un rastro casi artístico sobre el suelo blanco. Al principio pensé que era una víctima más del caos urbano, hasta que la vi proteger su costado con una fuerza desesperada y susurrar mi apellido, como si supiera quién era yo, como si hubiera venido específicamente a mí. Cuando la atendí, algo en su expresión se clavó en mi pecho. Un miedo antiguo mezclado con una valentía silenciosa. Ojos que ya habían visto demasiado. Labios que temblaban pero no mentían. Manos que se aferraban a mí como si yo fuera la única frontera entre ella y la muerte. Su herida era limpia, profunda, hecha por alguien que sabía dónde cortar. Eso no era un asalto, era una advertencia. Y yo, contra toda lógica, sentí la necesidad irracional de protegerla. No sabía su nombre. No sabía quién la perseguía, no sabía por qué eligió correr hacia mí, pero sabía algo con absoluta certeza. Desde el primer segundo en que la toqué, mi vida dejó de ser intocable. Antes de seguir con la historia, déjame un comentario diciendo desde qué país y ciudad estás leyendo. Eso me ayuda a llevar estas historias cada vez más lejos. Y claro, no olvides dejar tu like para que esta serie continúe. La llevé directamente a la sala de trauma, sintiendo su peso leve como si estuviera hecha de papel mojado. Sus pestañas temblaban, no por frío, sino por puro terror. Había visto ese temblor antes, en víctimas que ya no temían morir, sino sobrevivir. Mis manos trabajaban con precisión, pero algo en mi pecho latía fuera de ritmo, como si mis propios órganos hubieran decidido rebelarse contra mi disciplina. Yo era el hombre que nunca perdía el control hasta esa noche. Mientras cortaba su camisa empapada de sangre, noté algo que me heló más que la herida. Marcas moradas en su cadera, como dedos que se habían hundido con violencia. No eran recientes, aquello no era un incidente aislado. Era una historia escrita a golpes.
Ella abrió los ojos en ese instante, como si hubiera sentido mi descubrimiento. Su mirada se clavó en la mía con una mezcla de súplica y advertencia, como si me pidiera que la salvara, pero también que no preguntara nada. «Vas a estar bien», le dije, aunque no sabía si era verdad. Ella tragó seco, y por un momento pensé que respondería, pero en lugar de eso, su mano buscó mi antebrazo aferrándose con una fuerza que contradijo su debilidad. «No. No deje que me encuentren», susurró, la voz quebrada pero firme. «No, no deje que me muera. No, no deje que me duela. No deje que me encuentren». Ese era otro tipo de miedo. Su presión arterial caía rápido. La hemorragia interna era peor de lo que había imaginado. Necesitaba cirugía inmediata. Pulsé el intercomunicador para pedir al anestesista de guardia, pero mientras hablaba, ella volvió a murmurar: «Si entran, diga que no me conoce». Cada palabra era una puñalada invisible que abría otra herida en mí. «Eres mi paciente, te voy a proteger», respondí sin pensar. Ella negó apenas con la cabeza, como si supiera que mis palabras no eran suficientes contra lo que la perseguía. La llevamos al quirófano. La luz fría iluminó su piel pálida, creando sombras profundas bajo sus clavículas. Cuando la máscara de anestesia cubrió su rostro, algo dentro de mí se tensionó. No quería que cerrara los ojos. No quería perderla, aunque aún no tenía derecho alguno sobre ella. Antes de que se durmiera por completo, murmuró algo que casi no escuché. «No era para mí, era para usted». Mi respiración se detuvo. ¿Alguien había intentado matarme y terminado hiriéndola a ella? Durante la cirugía confirmé lo que temía. O corte era preciso de maíz para ser accidental. Además, entre los tejidos dañados, encontré un fragmento metálico minúsculo, como una pieza de un dispositivo cortante artesanal. No parecía una arma común. Alguien había modificado aquello con intención. Guardé el fragmento dentro de un frasco estéril y lo dejé a un lado, mientras mi mente corría. Eu no tenía enemigos. O tal vez sí, y nunca me había detenido a pensarlo. Cuando terminé, ella seguía inestable, pero viva, porque yo no permití que muriera. No era soberbia. Era una certeza visceral. Jamás había sentido esa necesidad animal de mantener a alguien respirando. No era solo profesionalismo, era personal. La trasladé a una sala aislada del hospital, ignorando los protocolos que exigían colocá-la em observação comum. Não, quem havia feito aquilo podia estar perto. Podia estar observando. Y si lo estaba, no iba a entregarle a ella en una bandeja. Ya pasaban de las 4 de la madrugada cuando me quedé sentado frente a su cama. Su respiración era irregular, pero estable. Una máquina marcaba cada latido como un recordatorio de que ella seguía aquí, pero podría haberse ido. Cada movimiento del monitor era una victoria silenciosa. Eu deveria estar revisando prontuários, descansando, qualquer coisa. Pero no podía apartar los ojos de ella. Algo en su presencia inconsciente llenaba el cuarto, como si incluso dormida luchara por seguir existiendo. En la penumbra de la habitación, mientras la observaba, me hice la pregunta que había estado evitando. ¿Por qué pronunció mi apellido? ¿Por qué dijo que ese ataque era para mí? Empecé a repasar mi vida entera, buscando algún rostro que escondiera odio detrás de una sonrisa. Algún paciente insatisfecho, algún rival profesional, algún caso que hubiera terminado mal. Pero nada encajaba. Eu era intocável não apenas por minha frieza, mas porque nunca permiti que ninguém chegasse perto o suficiente para ferir. Casi al amanecer, cuando el cielo aún era un borrón azul, ella abrió los ojos. No dijo, ¿dónde estoy? No preguntó, ¿qué pasó? Sus palabras fueron otras, inesperadas y peligrosas. Doctor Navarro, ellos no van a parar. Y entonces, con un esfuerzo doloroso, añadió, ¿y usted? Ya está dentro de esto también. Cuando dijo esas palabras, usted ya está dentro de esto también, sentí que algo en el cuarto se quebraba. No era el monitor cardíaco, ni el silencio pesado de la madrugada. Era mi vida anterior, esa donde yo vivía blindado detrás de batas esterilizadas y protocolos clínicos. Su voz era frágil, rasgada por el dolor, pero había una firmeza latente que no coincide con alguien simplemente herido. Ella no hablaba como víctima, hablaba como alguien que sabía más de lo que debía. Me acerqué a su cama manteniendo la calma que mis pacientes siempre esperaban de mí.
pero adentro, una inquietud oscura comenzaba a crecer. Necesito que me explique qué significa no van a parar, dije sosteniendo su mirada. Sus ojos, aún turbios por la anestesia, se movieron por la habitación como si esperaran que alguien emergiera de las sombras. No puedo. No todavía, susurró. Si digo algo sin estar segura, puedo condenar a los dos. Era absurdo y racional, pero algo en su tono, en su temblor contenido me impidió presionarla. Había verdad en su medo, verdad crua, palpable, y aún así, otra parte de mí, una que no reconocía, deseaba saberlo todo. Ella no era un caso más, no era una paciente más. Era un epicentro del cual irradiaba un peligro silencioso, pero también una extraña necesidad de protección. Tomé su historia clínica mecánicamente solo para tener algo en las manos. Necesito al menos saber tu nombre, dije. Se quedó quieta. Por un momento pensé que no respondería. Me llamo Valeria, dijo al fin casi con vergüenza. Valeria Duarte. El nombre flotó entre nosotros como un secreto recién desenterrado. Valeria. Sencillo. Hermoso. Inesperadamente fuerte. Un nombre que parecía cargar el peso de algo más grande. Valeria, repetí sin poder evitarlo. Necesito saber si alguien puede venir a buscarte. Ella negó, y aunque su movimiento fue débil, la convicción en sus ojos fue devastadora. No, no hay nadie, y si hubiera, no confiaría en ellos. Esa afirmación me obligó a sentarme. Era raro ver a alguien herido defender su soledad como si fuera una fortaleza. Valeria, fui claro, como tu médico, tengo la obligación de informar un ataque de esta naturaleza, es protocolo. Su respiración se aceleró, no por dolor, sino por pánico puro. Si llama a la policía me matan antes de que crucen la puerta del hospital, dijo, con una certeza tan brutal que me dejó sin respuesta por varios segundos. Usted no entiende, doctor Navarro. Ellos ya deben saber que sobreviví y no van a permitirlo. Tragué seco. Aquello ya no era un simple caso peligroso, era una cacería. Me levanté y cerré la persiana que daba al pasillo. Nadie tenía por qué ver que ella estaba aquí. Nadie tenía por qué saber que la había ocultado en una sala aislada, que no aparecía en el registro de emergencia. Yo estaba infringiendo reglas que siempre defendí, protocolos que exigía a mis residentes. Era irónico. La persona apodada el Intocable empezaba a romper su propio orden por una desconocida que sabía demasiado. Valeria, escucha, dije con voz baja. No pienso dejar que te hagan daño, ni aquí ni fuera de aquí. Ella me observó como si no estuviera acostumbrada a que alguien hablara en su favor. ¿Por qué?, preguntó. Usted no me conoce. La respuesta salió de mis labios antes de poder detenerla. Porque alguien intentó matarte y porque si ese ataque era para mí, tengo derecho a entender por qué. Ella parpadeó sorprendida. No iba a contarlo todavía, pero sí, murmuró. No era a mí a quien querían esa noche. Un frío eléctrico recorrió mi espalda. ¿Quién querría hacerme daño? Valeria apretó los labios, como si temiera romper algo dentro de sí si hablaba demasiado rápido. No sé su nombre, dijo finalmente. No todavía, pero sé quién lo envió. Sus palabras eran piezas sueltas de un rompecabezas que aún no tenía armazón. Valeria, tienes que decirme lo que sabes, no puedo ayudarte si no entiendo nada. Ella inspiró hondo como si se preparara para una confesión dolorosa. Trabajaba, para una persona que usted no debería haber cruzado jamás. ¿Quién?, presioné. Pero antes de responder, un dolor agudo la hizo llevar la mano vendada al costado. Observé el monitor. Los niveles de estrés estaban subiendo. Caminé hacia ella, ajustando lentamente la dosis de calmante intravenoso. Respira despacio, le pedí. No vamos a avanzar más si estás así. Me miró como si quisiera creer en mis palabras, como si necesitara hacerlo. No estoy segura de cuánto tiempo tenemos, susurró. Ellos pueden estar vigilando los hospitales, las ambulancias, incluso las morgues. Pese a su fragilidad, su mirada tenía una lucidez que me perturbó más que la herida. No pienso dejar que entren aquí, dije con una seguridad que no sabía si podía sostener. Usted no entiende, doctor, insistió. Estos hombres no se detienen por puertas, ni por policías, ni por reputaciones.
Y si descubren que usted me escondió, irá al centro de su lista. Entonces tendrás que decirme quiénes son, respondí. Por un instante pensé que lo haría, que abriría su secreto de una vez. Pero alguien tocó la puerta, un golpe seco controlado. No era un enfermero, no era un residente. No a esa hora mis músculos se tensaron automáticamente. No diga nada, susurré a Valeria. Ella cerró los ojos como si supiera lo que ese sonido significaba. Me acerqué a la puerta y, antes de abrir, miré por la mirilla. Un hombre de traje oscuro, alto rostro impasible, ninguna identificación visible. Golpeó de nuevo. «Doctor Navarro», dijo con voz perfectamente neutra. «Necesito hacerle unas preguntas sobre una paciente que ingresó esta noche». Mi sangre se congeló. No había registro de Valeria. No había cómo saber que estaba aquí. A menos que alguien la hubiera seguido hasta el hospital. A menos que supieran exactamente dónde buscar. Respiré fondo. Tenía dos opciones, enfrentar al hombre o mentir. Elegí la tercera, ganar tiempo. ¿Nombre de la paciente?, pregunté a través de la puerta. Hubo un silencio breve, demasiado breve para alguien que realmente buscaba una víctima anónima. «Preferimos hablar personalmente, doctor. Es un asunto delicado». Valeria me observaba desde la cama con el rostro drenado de color. «No abra», susurró. «Si abre esa puerta, no salimos vivos. No salimos». Ella lo dijo como si ya hubiera vivido ese escenario antes. Golpearon de nuevo, esta vez más fuerte. «Doctor, abra. Sabemos que está despierto». Mi corazón retumbó en mi pecho, pero mis pasos me llevaron hacia atrás, no hacia adelante. «No va a pasar nada», le dije a Valeria, aunque mi voz temblaba ligeramente. Ella negó. «Sí va a pasar, y lo peor aún no empezó». En ese instante las luces del pasillo parpadearon. Una vez, dos, y el hombre detrás de la puerta dejó de golpear. El silencio se volvió tan denso que podía cortarse con un bisturí. Y entonces ella dijo, casi sin aire: «Doctor, ellos ya entraron al hospital». El hospital recuperó su ritmo habitual. Pero dentro de mí nada había vuelto a la normalidad. Durante todo, o meu plantão, o eco da voz daquela mulher. Esa súplica quebrada, aquele «por favor, não me dejes morir», seguia me perseguindo. Eu tentava me convencer de que era só mais uma paciente em estado crítico. Mas isso era mentira. Algo nela me afetaba de una manera que yo no quería admitir. Su miedo tenía una forma distinta, más profunda, casi personal. Cuando finalmente me dejaron entrar en su habitación para hacer la primera evaluación posoperatoria, la encontré despierta, clavando la mirada en la ventana como si estuviera vigilando algo que solo ella podía ver. Su respiración era tranquila, pero sus dedos temblaban sobre la manta. No había paz en su postura. Había alerta, había amenaza, y aunque nadie me había dicho nada, yo sabía reconocer cuando un paciente seguía huyendo de algo o de alguien. «Necesito hacerte unas preguntas», le dije con calma profesional. Ella me miró y ese único gesto bastó para desmontar minha frieza habitual. Seus olhos, apesar da dor e do cansaço, tinham uma força estranha, como quem já lutou demais para simplesmente ceder. Agora, não era vítima de um acidente comum. Eu sabia. Ela sabia que eu sabia. «¿Quién te hizo esto?», pregunté sin rodeos. Un estremecimiento cruzó su cuerpo. Su boca se entreabrió, pero ninguna palabra salió. Apenas um silêncio denso, carregado de medo. Ela apertou o lençol com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. «Si no me lo dices, no puedo garantizar tu seguridad», insistí, suavizando a voz. Ella desvió o olhar. «No puedo, no todavía». Aquello me irritó de un modo irracional. No porque se negara a responder, sino porque ver a alguien tan frágil sintiéndose obligada a callar me revolvia o estômago. Eu queria arrancar a verdade, não por curiosidade, mas porque me sentia responsável. Completamente responsável. Como se sua vida já estivesse amarrada à minha, desde o instante em que caiu nos meus braços. Mientras revisaba sus signos vitales, noté marcas que no estaban en el informe inicial, pequeños hematomas en los antebrazos, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza, un raspón en la clavícula, que nada tenía que ver con la hemorragia que casi la mata. Detalles que gritaram um padrão que eu conhecia bem demais. «Esto no fue un accidente», afirmé. Ella cerró los ojos como si yo hubiese dicho lo que ella no podía. «Mírame», pedí.
Cuando lo hizo, su mirada tenía algo nuevo, como una mistura de vergonha e raiva. «No puedo confiar en nadie», susurró. Aquilo me atingiu mais do que deveria. Eu era médico, não salvador de almas perdidas. E ainda assim, tudo dentro de mim gritava que ela tinha acabado no único lugar onde poderia estar segura. «No necesitas confiar en nadie», respondí. «Solo en mí. Y yo no voy a entregarte a quien te hizo esto». Ela se encolheu como se minhas palavras tivessem peso físico. Respirou profundamente, lutando contra o impulso de falar. Eu podia sentir. Ela queria contar. Sua garganta chegava a se mover tentando formar palavras. Mas cada vez que chegava perto, algo dentro dela retraía. «Si hablo, lo perderé todo», susurrou. «Si no hablas, puedes perder la vida», retruqué mais duro do que pretendia. Su silencio respondió por ella. Dei paso para trás, tentando me recompor. O médico intocável, o profissional frio, aquele que nunca se envolvia. Nesse momento, todo esse personagem parecia ridículo. «Entonces haré algo por ti», decidí. «Mientras estés aquí, nadie entrará sin mi autorización. Nadie». Su mirada se abrió apenas un poco, como si aquella mínima promesa hubiese rasgado un pedazo de la oscuridad que la rodeaba. Quando saí do quarto, fechei a porta atrás de mim com a sensação clara de que havia cruzado uma linha invisível. Eu não sabia seu nome completo, não sabia seu passado, não sabia do que fugia, pero sabia algo que bastava para complicar mi vida entera. Yo iba a protegerla, aunque eso significara desafiar a cualquiera. Y por primera vez en muchos años no me importaba el precio. Las horas siguientes fueron un martirio silencioso. Yo debía concentrarme en mis pacientes, revisar exámenes, orientar residentes, pero cada vez que intentaba seguir con mi rutina, algo dentro de mí me arrastraba de vuelta a la habitación donde ella estaba, esa mujer que ni siquiera podía pronunciar un nombre sin quebrarse, esa mujer que había entrado en mi plantón sangrando, aterrorizada, como si hubiera escapado de un destino fatal, y cuanto más intentaba convencerme de que era solo una paciente, más me traicionaba a mí mismo. Yo ya había cruzado la línea. Yo ya estaba involucrado. Cuando volví para revisar su evolución, la encontré despierta pero diferente. No había lágrimas, ni temblor, ni aquella fragilidad que amenazaba desmoronarse. Había una rigidez tensa en su postura, como quem está a ponto de correr mesmo sem forças para isso. Seus olhos fixavam a porta, não por medo, mas por expectativa. «Estás bem?» perguntei. Ela negou com a cabeça lentamente. «Alguém estuvo aqui», sussurrou. «Alguém que não deveria». Um frio seco me subiu por la columna. «Quem?» Ela engoliu em seco, evitando meu olhar. «No lo sé, no lo vi, pero escuché pasos lentos, como si alguien estuviera revisando cada puerta. Mi estómago se cerró. Ese detalle. No era normal, ningún visitante camina así, ningún funcionario ronda así. Ese era el paso de alguien que buscaba, de alguien que tenía un objetivo. Me acerqué a ella y bajé la voz. «Quiero que me digas la verdad. ¿Te están buscando?» Su respiración se agitó. «No debería haberte dicho nada», susurró apretando la manta. «Si estás conmigo, también estarás en peligro». Yo sentí algo parecido a una risa amarga querer salir. «Trabajo en un hospital de trauma. Estoy en peligro todos los días». «No entiendes», insistió ella desesperada. «Esta gente não perdona, não olvida». Sua voz se quebrou de jeito que não deixava margem para dúvida. Ela conhecia o tipo de pessoa que estava vindo atrás. E este não era caso comum, era algo maior, muito maior. Me enderecé. Respirando fundo, eu precisava manter a cabeça fria. «Dime algo», pedí. «¿Tienes familia? ¿Alguien que podamos avisar?» Ella riu baixo, uma risada curta, triste, completamente quebrada. «Si te dijera quién soy, te alejarías». «Inténtame», desafiei. Ela abriu a boca como se fosse falar, mas então uma sombra passou pelo vidro fosco da porta. Eu a vi apenas de relance. Movimento lento, firme, observador. Mis músculos se tensaron de inmediato. Ella lo notó también. Su mano se aferró a mi muñeca con fuerza, como si esa presencia fuera suficiente para desatar un pánico que ella estaba intentando controlar desde que entró a un hospital. «Es él», susurró cuasi inaudible. No debería haberme encontrado. Abrí la puerta sin pensarlo, saliendo al pasillo. Estaba vacío.
Demasiado vacío. El tipo de vacío que solo existe cuando alguien quiere evitar ser visto. Miré a ambos lados, mis sentidos filosos como bisturis, nada. Nenhuma voz, nenhuma sombra. Una enfermera pasó distraída y al notar mi expresión frunció el ceño. «Doctor, ¿todo bien? ¿Alguien más estuvo rondando este sector?» «Não que eu tenha visto», respondeu confusa. Regresé para dentro. Cerré la puerta e trabé a maçaneta mentalmente como se hizo fosse o suficiente. «No estás segura aquí», admití, finalmente verbalizando lo que mi instinto gritava. Ela virou o rosto para mim, e em seus olhos havia algo que eu não esperava. Culpa. «Te dije que não te involucraras», susurró. «Muy tarde para eso», respondí sin titubear. «Ya lo estoy». La tensión en el aire era casi física, densa, capaz de cortar. «Voy a pedir que cambien tu habitación de ala», decidí. Un cuarto sin ventanas, con acceso restringido. Quiero una lista de cada persona que entra. Ella respiró fundo, como si aquela pequena medida fosse a primeira luz em dias. «¿Por qué haces esto por mí?», perguntou casi en un hilo de voz. Eu poderia ter dito porque é meu trabalho. Poderia ter mentido, mas não menti. Porque cuando entraste sangrando y me miraste como si yo fuera tu última esperanza, no pude mirar a outro lado. Ela baixou a cabeça. Os olhos enchidos de algo que não era medo. Era confiança lutando para nascer. «Mi nombre», murmuró. «Te lo diré». Mi corazón dio un salto. No profesional, completamente humano. «Dímelo». Ella levantó los ojos hacia mí. «Me llamo Isabela Rivas. Y no debería estar viva». Aquel nombre cayó entre nosotros como una sentencia. E eu entendi, naquele instante, que tudo estava prestes a piorar mucho más de lo que podía prever. Isabela Rivas. Ese nombre comenzó a repetirse en mi mente como un eco imposible de silenciar. No era un nombre común. No era un nombre que uno escucha y olvida. Había algo en él, un peso, una sombra, una historia que yo aún no conocía pero que ya podía sentir, como un pulso oscuro latiendo por debajo de la superficie. Cuando ella lo pronunció, supe que acababa de entrar definitivamente en un terreno del que ya no podría salir ileso. «Isabela», repetí, solo para sentir cómo sonaba en medio del silencio de la habitación. «Necesito que me digas qué te hicieron». Ella desvió la mirada, como si enfrentarse a su pasado fuese más doloroso que la puñalada que casi le arrebató la vida. «No fue un asalto», susurró finalmente, y tampoco fue un ataque aleatorio. Me senté en la silla junto a su cama, inclinado hacia ella, esperando cada palabra como quien espera la detonación de una bomba. Entonces, ¿qué fue? Isabela respiró hondo, lenta, dolorosamente. «Fue una advertencia», confesó, «pero no para mí, sino para mi familia». Aquela frase fez meu corpo inteiro ficar rígido. «¿Tu familia?» Ella cerró los ojos como si decirlo la desgarrara desde dentro. Los Rivas no son personas comunes. La forma en que lo dijo me obligó a enderezarme. «¿De qué estás hablando?» Ella tragó saliva, y durante un segundo creí que no tendría fuerzas para continuar. Pero entonces abrió los ojos, y había un brillo nuevo en ellos, una mezcla de miedo y desafío. «Mi familia tiene negocios en México, negocios que nunca quise tocar. Yo me alejé. Cambié de país, de vida, de nombre. Intenté empezar desde cero en Estados Unidos, pero ellos no lo toleran. Mi respiração ficou presa na garganta. Era pior do que eu imaginava. ¿Estás diciendo que te atacó alguien enviado por tu propia familia?» «No lo sé», admitió, «pero sí sé que están buscándome. ¿Y que quien me hirió?» Sabía exactamente quién soy. Pasé la mano por mi rostro, intentando organizar en mi cabeza todo lo que ella acababa de revelar. «¿Por qué razón te buscarían? ¿Qué quieren de ti?» Ella mordió su labio inferior nerviosa. «Quieren que vuelva. Quieren que cumpla un papel que me negué a aceptar». «¿Y cuál es ese papel?» Ella levantó la mirada hacia mí y juro que por un segundo el aire se volvió más denso. «Ser la esposa de alguien que controla parte de los negocios de mi familia». Meu estómago se fechou. «¿Te obligaron?» «Intentaron», dijo. Yo escapé, y esa palabra, escapé, quedó flotando entre nosotros como una confesión que abría un abismo. Isabela respiró hondo y su voz se volvió más firme. «El hombre que me hirió, no lo vi».
pero supe quién lo enviou cuando escuché una frase antes de que intentara rematarme. Eu me inclinei para frente, o coração apertando como um soco. Que frase? Tu padre te espera. Minha pele arrepiou. Entonces, isso foi um recado. Sí, confirmó ella. Y el hecho de que hayan venido hasta aquí significa que están desesperados. Yo cerré los ojos por un instante. Sabía lo que eso implicaba. Aquella gente no iba a parar. Isabela, dije abriendo los ojos y encarando a. Tú no vas a volver con ellos. Ella frunció el ceño, como si no entendiera por qué un médico que conoció hace apenas un día estaba diciendo algo así. No entiendes. Ellos no aceptan un no. Pues tendrán que aceptarlo, respondí más firme do que pretendía. En cuanto estés bajo mi cuidado, nadie te va a tocar. Ella me miró como si yo fuese un espejismo, algo que no debería existir en su realidad llena de amenazas. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó en voz baja. No tienes ninguna obligación. Eu não respondí de inmediato. A verdade era simples e ainda assim impossível de admitir. ¿Por qué no puedo evitarlo?, dije por fin. Porque te vi desangrándote en mis brazos. E algo em mim cambiou. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era pesado nem desconfortável. Era um silêncio carregado de algo que eu não deveria sentir. E que ela também tentava afastar. Mas então, antes que qualquer palavra pudesse completar essa tensão, a porta da ala de isolamento se abriu. Um segurança entrou ofegante. Doctor, dijo, hay un hombre en el estacionamiento preguntando por usted. Dice que fue enviado por la familia Rivas. Mi sangue geló. Isabela se enderezó de inmediato agarrando la sábana con los dedos tensos. No puede ser, balbuceó. Ellos no deberían saber dónde estoy. Yo me levanté tan rápido que la silla golpeó el piso. ¿Cómo se llama?, pregunté al guardia. No quiso decir su nombre, respondió. Solo dijo que el doctor que salvó a la niña Rivas debía salir a hablar con él. Miré a Isabela, su rostro estaba completamente pálido. No salgas, suplicó ella. Si vas, no sé si volverás. Mis instintos gritaban que ella tenía razón. Pero algo más dentro de mí gritaba más fuerte. Yo no iba a permitir que trajeran su mundo de violencia hasta mi hospital. Me acerqué a ella, le tomé la mano con suavidad y por primera vez ella no la retiró. No te van a llevar, prometí, olando a los olhos. No mientras yo esté aquí. Ella tragó saliva, sua mão apertando a minha como se dependesse disso para respirar. Te lo ruego. Ten cuidado, ellos no fallan, doctor. Eles não perdonam. Eu acariciei o dorso de sua mão apenas com o polegar. Um gesto breve, proibido, mas inevitável. Tampoco yo. Solté su mano, abrí la puerta y salí al pasillo con el corazón batendo como un martelo. Sabía que cada paso que daba me alejaba da vida tranquila e intocável que eu tinha antes dela. Sabia que estava cruzando uma linha. Sabia que aquele encontro poderia mudar tudo. Pero aún así, seguí caminando. Porque algo en mí já había escolhido al lado dela. Y porque, en el fondo, yo también sentía que nada en mi vida volvería a ser igual después de Isabela Rivas. Nunca. El aire del hospital cambió cuando tomé el ascensor hacia el estacionamiento subterráneo. Era como si cada luz titilante, cada pasillo vacío, cada eco de mis propios pasos, me advirtiera que estaba cruzando un límite que nunca debería haber tocado. Tenía la sensación de que dejaba atrás la parte de mí que aún se aferraba a la racionalidad médica. La parte que decía, no te involucres, no arriesgues tu carrera, no arriesgues tu vida. Pero cada uno de esos impulsos quedaba atrás mientras descendía un piso tras otro. Cuando las puertas se abrieron, el aire frío del garaje me recibió como un golpe seco. Un silencio perigoso pairaba ali. Não era o silêncio normal de madrugada. Era o silêncio de uma emboscada. Un hombre apoyado en un carro preto me esperaba. Alto, corpulento, traje oscuro, postura rígida. No era un vigilante, no era un familiar preocupado, no era nadie que tuviera un motivo legítimo para estar allí. Era el tipo de presencia que carrega violencia en la mirada, aunque permanezca inmóvil. Cuando me acerqué, levantó la cabeza y una sombra de reconocimiento cruzó por sus ojos. Doctor, dijo con una voz grave, es un placer, finalmente, conocer al hombre que se interpuso donde no debía.
Las palabras vinieron cargadas de un veneno disfrazado de cordialidad. «No sé quién es usted», respondí manteniendo la voz firme, «pero está en propiedad privada. Si vino a hablar de Isabela, debería saber que está bajo cuidado médico y cualquier intento de contacto será denunciado». Una sonrisa lenta y torcida se formó en sus labios. «Isabela», repitió como si saboreara el nombre. «Así que ya te lo dijo, qué imprudente de su parte». Meu maxilar travou. «Diga o que veio dizer», exigí. El hombre se enderezó, sacudiendo el polvo imaginario de su saco. «Vengo con un mensaje», declaró. «Uno muy simple, no interfiera». «Soy médico», rebatí. «Interferir es literalmente mi trabajo». «Salvar vidas, doctor», corrigió él. «No entrometerse en asuntos de familias que podrían aplastar este hospital como si fuera un juguete». Arraiba subió como una malabareda, mas mantuve a compostura. Si la lastimaron, si la apuñalaron, si intentaron matarla, entonces sí, voy a entrometerme. Su mirada se estrechó. Ella pertenece a los Rivas. Y lo que pertenece a los Rivas vuelve a los Rivas. Vivo, o de otra forma. Un frío brutal percorreu minha espinha. Ela no es un objeto, dije entre dentes. Para usted tal vez, respondeu o homem. Para ellos es una pieza de negociación, una alianza, una garantía de poder. Mis mãos se cerraram em punho. Ela não volverá com ustedes. Doctor, o homem deu um passo à frente. Usted não tiene idea de quién es el padre de Isabela, ni de lo que es capaz. Eu o encarei sem recuar. Entonces que ele venga. Aqui não tocará a sua hija. A sobrancelha do homem arqueou como se eu fosse um insensato. Está jogando um jogo que não pode ganhar. E usted está en un hospital lleno de cámaras. Recordé apontando discretamente para uma lente no canto da parede. Cada passo seu está sendo gravado. Ele riu uma risada curta e debochada. Crê que isso detendria alguém como eu? Antes que eu pudesse responder, ele aproximou-se o suficiente para que eu sentisse a ameaça em sua respiração. Ela habló contigo, ¿verdad? Te contó de dónde viene. Mi silencio fue la confirmación que él necesitaba. Entonces, ya estás en la lista. Em vez de me assustar, isso me enfureceu. Não tenho medo de você. Pero deverias, sussurrou. Foi então que percebi algo. O homem não estava sozinho. Sutiles sombras se moviam detrás de colunas, carros e escuridão. Não eram tantos como para invadir um hospital, pero sí lo suficientes para dejar claro que podrían hacerlo si quisieran. Por instinto, llevé una mano atrás, como si buscara algo para defenderme, aunque no llevaba nada. Última advertencia, doctor, continuó él. Entregue los informes médicos de Isabela. Entréguela a nosotros. Jamás. Entonces cuide bien su carrera y su vida. Ele deu um sinal discreto com a cabeça, e as sombras desapareceram tão rápido quanto haviam surgido. O homem virou-se pronto para sair, mas antes de entrar no carro, olhou por cima do ombro. De parte de la familia Rivas, usted ya está demasiado cerca, aléjese, o lo lamentará. O motor ronronou, e o carro desapareceu no corredor escuro do estacionamento. Fiquei parado, o coração martelando tão forte que parecia querer romper minhas costelas. Sabia desde o instante em que Isabela entrou sangrando no pronto-socorro que havia algo errado, mas não tinha ideia de que era algo assim. Eles estavam dispostos a tudo, e agora sabiam quem eu era. Subí de vuelta al hospital com passos rápidos, a adrenalina queimando em minhas veias. Eu precisava vê-la, precisava garantir que ela estava segura. Quando entrei em sua nova ala isolada, Isabela se incorporou em la cama ao notar meu rosto. ¿Qué pasó?, preguntó, los ojos arreglados en mí. Me senté a su lado, ainda respirando de forma desigual. Vinieron por ti y dejaron claro que vendrán otra vez. Su expresión se destruyó lentamente. No de miedo, mas de culpa. No quería arrastrarte a esto. Toqué su mano, cauteloso pero firme. Yo decidí quedarme. Por un momento el mundo quedó inmóvil, solo nosotros. Isabela, murmuré. No van a llevarte, no, mientras yo respire. Ella cerró los ojos como si mis palabras la tocasen en un lugar quebrado y profundo. Entonces, estamos en guerra, susurró. Yo asentí sin desviar la mirada, porque era verdad. Y porque aunque no debía, yo ya había elegido protegerla. Incluso si eso significaba enfrentar a la familia Rivas por completo, incluso si eso significaba perderlo todo.
Esa noche comprendí algo que nunca había imaginado posible para alguien como yo. Mi vida había sido una rutina perfectamente calculada. Cirugías impecables, guardias interminables, distancias cuidadosamente construidas para que nadie atravesara mis muros. Yo era el médico intocable, aquel que nunca se permitía sentir más allá de una responsabilidad profesional. Pero desde el momento en que Isabela Rivas irrumpió en mi guardia, sangrando, temblando y aferrándose a mí como si su vida dependiera de eso, todo lo que yo era comenzó a desmoronarse. La amenaza en el estacionamiento, las sombras escondidas, el hombre que pronunció su apellido como si fuese un arma. Nada de eso bastó para que yo retrocediera, porque cuando volví a su habitación y vi cómo me miraba, con miedo, culpa y una vulnerabilidad que nadie había cuidado antes, entendí que ya no podía volver a ser quien era. Me senté a su lado y ella tomó mi mano como si fuese lo único seguro que le quedaba. Y ahí, justo ahí, algo dentro de mí se selló para siempre. No sé en qué momento exacto dejé de verla como mi paciente y comencé a verla como algo más. Tal vez fue cuando murmuró mi nombre con la voz quebrada, como si temiera que yo desapareciera en cualquier instante. Tal vez fue cuando me contó su historia, no con frialdad ni orgullo, sino con el dolor de alguien que pasó demasiado tiempo huyendo sin saber a dónde correr. O cuando oí su apellido en boca de aquel hombre y sentí una necesidad irracional, pero inquebrantable, de protegerla. La verdad es que no hubo un único momento. Fueron cientos, encadenados, cada uno empujándome más hacia ella. Y aunque sabía que desafiar a la familia Rivas significava colocar minha carreira em risco, minha vida em risco e talvez o próprio hospital, nada disso pesou mais do que o fato de que Isabela precisava de alguém que não se rendesse, alguém que ficasse, alguém que lutasse. E eu que sempre me mantive distante de tudo e de todos, descobri que era incapaz de abandoná-la. Nem mesmo quando o perigo tocou minha porta, nem mesmo quando meu próprio nome apareceu na lista deles. Isabela me miró esa noche, con los ojos aún marcados por el trauma, pero también con una chispa que no había visto antes, esperanza. Esa pequeña luz, frágil pero viva, fue suficiente para entender que lo que empezó como un acto médico, salvar a una mujer apuñalada, habíase transformado en algo que escapaba a cualquier protocolo. Eu não sabia o que viria depois. Não sabia se conseguiríamos enfrentar sua família ou se as sombras do passado dela alcançariam nós dois. Pero sí sabia uma coisa com absoluta certeza. Eu não iba a deixá-la sola. Y en ese cuarto silencioso, con las luces tenues recortando su silueta, yo le hice la única promesa que un hombre como yo nunca debería haber pronunciado, pero que no pude evitar. Enquanto eu existir, Isabela, ninguém mais vai ferirte. Y fue así, con ese juramento inesperado que terminó mi vida anterior, y comenzó nuestra guerra, y quizá nuestro amor.